demanda desde la sociedad muy grande, pero tuvimos un resultado financiero de 44 millones de pesos a favor del municipio. Para ver que buena la administración, año de pandemia, ¿no? Se cuestionaba muchísimo en muchas cosas y se le pidió al esfuerzo a los contribuyentes, se le pidió el esfuerzo al vecino, ¿no? De que teníamos que tener un aumento de tasas y demás, pero al municipio le sobraron 44 millones de pesos de un resultado financiero, y para los que hacen caras, está en la rendición de cuentas, está en papel, digo, vamos a ir marcándolos. En ese sentido, y después analizando cuáles fueron las distintas jurisdicciones, ¿no? Porque hubo modificaciones presupuestarias importantes, con números significativos, porque acá se habla de mucho de lo que se hizo, ¿no? Hablamos de la cantidad de microcréditos, y la verdad que no sé si es mucho la cantidad de microcréditos que se dieron, y no sé si fue la cantidad del apoyo total o de lo que la sociedad demanda. Porque la misma Secretaría de Producción, quien maneja y coordina los microcréditos, esa Secretaría de Producción perdió el 50% del presupuesto original que estaba presupuestado, y recordemos que este presupuesto se armó previo a la pandemia. Este presupuesto se trató en enero y la pandemia se decreta a partir de marzo o abril. Es decir, la Secretaría de Producción tuvo una pérdida del 50% de los recursos durante el año pasado. Otra de las secretarías que pierde es la Secretaría de Cultura. Y lo más llamativo en este sentido, de las distintas jurisdicciones, bueno, quiénes son los que mayores recursos obtienen y quiénes son los que más pierden. En ese sentido, bueno, ya sabemos, la Secretaría de Producción pierde más del 50% de su presupuesto, quedando con una participación muy ínfima del presupuesto municipal. La Secretaría de Servicios Públicos también pierde presupuesto, porque es una de las que le aumentan presupuesto, pero en relación al total de las secretarías baja su participación. Tenemos las secretarías más beneficiadas. La Secretaría de Hacienda, es entendible, ingresaron fondos de la provincia de Buenos Aires que no estaban presupuestados, son 33 millones de pesos que ingresaron por un fondo de COVID, ingresaron 14 millones de pesos de asistencia financiera. Y hoy es entendible que la Secretaría de Hacienda aumente su participación y aumente su presupuesto. La Secretaría de Obras Públicas fue otra secretaría de las que aumenta su participación, aumenta en más de 32 millones de pesos sus recursos. Ahora, lo llamativo, y la verdad que acá quiero detenerme un segundo, que es la Secretaría de Servicios Públicos. En la Secretaría de Servicios Públicos, tiene un superávit de 21 millones de pesos. Es una de las secretarías que pierde participación a nivel presupuesto por los recursos, recibe mayor cantidad de recursos, pero pierde a nivel global de todo el municipio, y analizándolo, tiene un resultado, un superávit de esa dirección de 21 millones de pesos. La verdad que es llamativo, porque es una secretaría que es emblemática, es cuestionada constantemente por vecinos, de los cuales en ello está el tema de saneamiento de basurales. Si uno analiza el programa saneamiento de basurales, tenía un presupuesto de 500.000 pesos y una modificación de menos 500.000 pesos, es decir, 0 pesos. Pero el programa durante el año 2020, el relato fue el saneamiento de basurales. No se vio reflejado acá. Acá los números no figuran en ese sentido. La dirección de ambiente del municipio pierde el 90% del presupuesto que tenía. No se ve reflejado lo que es el medio ambiente en la Secretaría, en la dirección de ambiente, de medio ambiente del municipio. Y entrando un poco, y ya lo adelantaba la concejal Marcela Bussi, la dirección de vialidad. La dirección de vialidad, y la verdad que acá, permítame,
cuando analizábamos el presupuesto y tratamos el presupuesto 2020, si uno recorre las actas que cuando hice alocución yo al presupuesto, felicitaba al intendente, felicitaba al departamento ejecutivo, felicitaba porque había estado escuchando a las entidades rurales, había estado escuchando al sector del interior, del mal estado de los caminos y había presupuestado el 35% de los recursos a la Dirección de Vialidad. Y la verdad que en ese sentido nos sentíamos contentos, ¿no? Y se sentía mucha gente del interior. La verdad que, bueno, ha escuchado los reclamos, han atendido a nuestras quejas, han escuchado a las entidades rurales. Pero nos dimos cuenta que cuando llega la rendición de cuenta, la Dirección de Vialidad tiene un resultado de 18 millones de pesos a favor de gastos que no fueron utilizados, de recursos. Y analizando más esos recursos, porque uno analiza cuánto es la recaudación que va a tener de tasa vial del ejercicio, cuánto es la recaudación de ejercicios anteriores, que después, bueno, algunos integrantes del bloque van a abundar y van a explicar mejor cómo fueron distribuyéndose esos recursos del total del municipio, cómo fueron. La Dirección de Vialidad, por recaudación de tasas y demás, estamos rondando los 100 millones de pesos de tasa de rural, de mejoramiento de caminos rurales. De esos 100 millones de pesos, bueno, se destinaba, tenía un porcentaje que era eso, cercano al 35%, lo que se iba a destinar de recursos. Pero nos encontramos con que en la rendición de cuenta figura modificación presupuestaria que le sacan el 50% de esos recursos, quedan 18 millones de recursos vigentes, y empezamos a analizar, es decir, bueno, llega un fondo inmobiliario rural afectado que sí o sí se tiene que destinar a caminos, y es lo único que ha utilizado este departamento ejecutivo para la reparación de caminos rurales. Y ahí están las quejas que hemos tenido de todos de productores, de vecinos de las localidades del interior. Destinaron solamente 37 millones de pesos, de los 42 que tenía previsto la provincia, que no envió los 42, envió solamente 37 y gastaron 37. De la recaudación de tasa vial destinaron 0 pesos. 0 pesos a la Dirección de Vialidad, 0 pesos a un camino. Y la verdad que uno cuando analiza el cuadro de metas, ve la cantidad de caminos que se repararon, se reconstruyeron y demás. Este departamento ejecutivo es un departamento ejecutivo muy eficiente, porque cada vez le cuesta menos el kilómetro en pesos, reparar a este municipio. Es llamativo, en algún lado nos están mintiendo, al margen de que nos destinan 0 pesos de lo que es recaudación de tasa vial, que es la tasa de mayor recaudación, pero cuando uno analiza el total y por la cantidad de kilómetros de camino que hace, y cada vez le cuesta menos al Estado municipal. Hay números y cosas que no cierran. Estas son las cuestiones que uno analiza, ve y nos están diciendo la verdad, nos están mintiendo. Si hubiéramos tenido mayor acceso, podríamos haber visto en qué otros puntos rubros más está yendo este dinero. Es decir, que a las entidades rurales, cuando se quejan con razón, ¿no? Porque han destinado 0 recursos de los que fue de tasa vial a la reparación de camino. Es un Estado que dice que repara muchos kilómetros de camino y la verdad que en el mayor recurso, año inflacionario, 40% de inflación, aumento del precio de combustible y demás, y gastamos cada vez menos por kilómetro de camino. Es llamativo esta situación. Otra de las secretarías, señora Presidente, y voy a ir terminando y por el momento, otra de las secretarías que es llamativa, porque es un año de pandemia, un año que teníamos que tener un Estado presente, un Estado que estuviera a la altura de las circunstancias, acompañando a los vecinos que más lo necesitan, la Secretaría de Políticas Sociales y Sanitarias. Esa Secretaría tiene un crédito vigente de 40 millones de pesos. Un resultado entre el presupuesto y lo que gastó tiene una diferencia de 40 millones de pesos. La verdad, señor Presidente,
Esas son las cuestiones que nos llaman la atención, muchísimo. Una secretaría que tenía que haber estado presente, tenía que haber estado en gozo, tiene un resultado a favor de 40 millones de pesos. El municipio tuvo un resultado a favor de 44 millones de pesos en su totalidad. Otras jurisdicciones dan con saldo negativo, que es entendible. Muchas secretarías en algún punto la cobrabilidad de esas tasas de ese lugar son muy bajas. No ha modificado el tema de la cobrabilidad de tasas, sigue más o menos lo mismo. Han recaudado en otras circunstancias mayor por ejercicios anteriores. Ha resultado la forma en el tema de guías cuando presionaron una medida inconstitucional que para que no poder sacar guías le exigían la cobrabilidad de tasas. Por estas cosas, señor presidente, y por muchas más, no vamos a estar acompañando esta rendición de cuentas. Y sobre todo por la poca transparencia que deja este Departamento Ejecutivo que analicemos. Hay que analizar esta cantidad de números y tengo muchos más, pero no me quiero exceder en el tiempo, así que muchas gracias por ahora. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Aguardamos a que tome asiento el concejal. Si no hay otro concejal, tiene la palabra entonces el concejal Paulo Bernardo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que lo que se hizo o no se hizo durante el año pasado, la gente lo sabe muy bien, lo sabe incluso mucho más que nosotros. Los que tienen agua, los que no, los que tienen cloaca, los que no, los que tienen asfalto, los que no, saben mucho más qué es lo que se hizo y qué es lo que no. Acá lo que deberían explicar ustedes son todas las incongruencias que acaban de mencionar nuestro bloque. Los proveedores amigos, las inconsistencias en los números, la falta de transparencia, eso tienen que responder ustedes. Y lo tienen que responder ustedes porque van a estar avalando esta rendición con la responsabilidad que implica levantar la mano en estas cuestiones. Yo creo que a esta altura ya somos todos conscientes de la enorme distancia que hay entre la política y la gente y sobre todo entre este Consejo Deliberante y la gente. Ahí está realmente esa famosa grieta de la que se habla. Pero fíjense que hasta el día de hoy esa distancia se sigue ampliando. Hoy o en los próximos días se va a anunciar posiblemente la llegada de la Casa de la Provincia 25 de mayo, las famosas mini gobernaciones de Kicillof, donde a partir de ahí se van a poder hacer trámites en un contexto donde el mundo está avanzando en procesos virtuales y más ágiles. Se acaba de poner esa política como prioridad y cada una de esas va a demandar a nosotros los bonaerenses más de 180 millones de pesos. Cuando veo los números de esta rendición y cuando veo la demanda social, lo mínimo que podemos hacer desde acá es pedirle al intendente que le sugiera al gobernador que esos 180 millones de pesos vayan a producción y empleo, de verdad. Y arranco con el tema de la Casa de la Provincia porque resume lo que hemos visto en la rendición de cuentas. Gastos superfluos e innecesarios. Gastos que van en cuestiones más superfluas como la fiesta de Magario hasta bonificaciones discrecionales a funcionarios. Mientras los profesionales de la construcción y los albaniles no podían laburar, el secretario de Obras tenía bonificaciones. A cuestiones mucho más profundas que las mencionaba recién el concejal Landaburu y el concejal Bussi. Pagos a proveedores al menos polémicos, a cooperativas al menos polémicas, y eso no lo explicaron todavía, y eso es lo que tienen que explicar. Tal es así que mientras los comercios no podían abrir, el municipio seguía pagando a proveedores amigos del poder. Tal es así que mientras la gente no tenía un mango, el gobierno seguía con estos gastos superfluos, continuando con los mismos negocios que venimos denunciando desde 2016 y las mismas mañas que venimos denunciando desde el principio. Y es más, no lo ven. Hoy leía la nota del concejal Almirón que decía que esto es una rendición transparente, que no había nada que objetar. ¿De verdad? ¿De verdad pueden decir eso? ¿Por qué no responden lo que acaban de decir el tema de luminaria, los proveedores amigos, los funcionarios que son funcionarios a la vez proveedores? Eso es lo que tienen que explicar, porque eso es lo que van a estar aprobando. Este es uno de los gobiernos menos transparentes, y no lo digo yo,
lo dice la Administración, la Asociación Argentina de Presupuesto de Administración Financiera Pública, la ASAP, que pone a nuestro municipio como uno de los peores posicionados en ese sentido. Y yo me quiero detener en un punto que mencionaba recién el concejal Landaburu. En el peor año en materia económica y social, la Secretaría de Desarrollo Social no funcionó. De verdad no funcionó. Cada uno de nosotros tenemos cantidad de mensajes de vecinos y vecinas que no tienen ni para comer. Ahora, cada vez que le decían desde el gobierno que no lo podían ayudar, ya saben que es mentira, sí los podían ayudar. Yo creo que se podría haber hecho más y mejor. ¿Y qué quiere decir ayudar en este contexto? Significaba aliviar el peso de esta pandemia a los productores, a los comerciantes, a los emprendedores y a los que menos tenían. Sin embargo, las dos áreas que más activas deberían estar fueron las que menos estuvieron: desarrollo y producción. ¿Alguien puede pensar que en el 2020, en año pandemia, era posible subejecutar recursos? Bueno, eso sucedió. Las medidas para aliviar a los sectores fueron mínimas. No entendemos por qué no acompañaron a los que peor la estaban pasando. El municipio tiene el presupuesto más alto de la historia. Sin embargo, no fue el Estado, sino la sociedad misma la que hizo el esfuerzo enorme en términos laborales y económicos, con la solidaridad que siempre destaca a nuestro pueblo. Sinceramente, estamos hablando de muchísimo dinero que, bien administrado, podría haber sido distribuido en programas de asistencia a las actividades económicas y a aquellos autónomos que por las restricciones no pudieron laburar y todavía siguen sin laburar, como el caso de los proveedores de eventos sociales. Pasó un año y ya a esta altura el municipio debería tener la capacidad de identificar e individualizar a los sectores afectados y contenerlos efectivamente, cuidando, por supuesto, el escenario sanitario, pero también la cuestión económica y el bolsillo de cada uno de los veinticinqueños. Estar presente, señora presidenta, es mucho más que una cuestión discursiva. Y yo quiero hacer hincapié en esto porque se ve cómo las decisiones que han tomado durante el año pasado han impactado en cada uno de nosotros y en toda la comunidad. Lo mencionaba la concejal Galdós. El Consejo Económico y Social, que acá se lo menciona como un hito de gestión, tiene que volver a funcionar para escuchar a todos los sectores y para empezar a monitorear los indicadores sociales. No saben, sinceramente, la cantidad de mensajes que recibimos a diario pidiendo ayuda. Desarrollo social está ausente. Hay un Estado que solo está para la foto. Y no solamente una cuestión que podemos llegar a decir, está en los números, está en la rendición de cuenta. No hay emprendedor a que le haya ido bien. Y cuando uno ve los gastos y el tipo de gasto que se ha hecho, pareciera sinceramente que no hubiera el año pasado pandemia. Y por supuesto, la forma de gobernar o la visión del Estado es muy discutible. Cada uno de nosotros tendrá una visión y una idea distinta. Ahora, lo que no es discutible son las incongruencias que se mencionaron recién. Bajo ningún punto de vista, la pandemia es la excusa para hacer las cosas mal. Nunca antes un municipio tuvo tantas tasas, nunca antes un municipio tuvo tantos recursos. Sin embargo, siguen fallando en lo simple. Un Estado que llega a pocos o por lo menos a los mismos de siempre. Por eso, insisto que los problemas que hoy estamos enfrentando nos marcan varias cosas. Pero lo principal es que la solución tiene que ser inmediata, integral y colectiva. Inmediata porque el problema es ahora. No podemos seguir con este Estado lento que llega tarde y que llega mal. Integral, porque ahí sí nosotros tenemos un rol fundamental y por eso levantamos la voz cada vez que quieren pasar por encima de este Consejo Deliberante. Y colectivo, porque la construcción de lo que se viene nos convoca a todos. Ahora sí, si hacen las cosas mal, no lo vamos a dejar pasar, porque justamente nuestro rol como oposición es defender y controlar los recursos de cada uno de los vecinos. No vamos a permitir que se apropien del Estado, no vamos a permitir que se lleve una parte, una porción del Estado a cada una de sus casas, que se adueñen de cada una de las partes del Estado. Y la verdad que si solamente nosotros nos damos cuenta de esta cuestión y ustedes no, va a ser muy difícil seguir adelante. Si siguen viendo
a la municipalidad como un club de amigos o militantes, que cada uno pelea por su porción, por más recursos que le sigamos poniendo al presupuesto, vamos a seguir caminando cada vez menos kilómetros. Y ahí reside la sensación de la población de desconfianza y falta de transparencia en este municipio. Ahí está, sin dudas, la explicación, que es muy común escucharlo en la gente. Ahora, lo que no podemos hacer nosotros es naturalizarlo y menos avalarlo con nuestras manos. Yo estoy seguro que las cosas se podrían haber hecho mucho mejor. Yo veía hace unos días que el intendente publicaba en una de sus cuentas, sus redes sociales, una crítica a Cambiemos. Yo aproveché y le contesté desde mi Twitter y le recordaba que de esta situación se sale entre todos. La gente sin laburo, los comercios cerrados, un ajuste a los jubilados terrible, se triplicó la cantidad de chicos y chicas sin comedores, 30% de jóvenes de nuestro distrito pidieron el ingreso familiar de emergencia porque no llegaban a fin de mes. Cientos de trabajadores de nuestro pueblo necesitaron asistencia para que se le pague el sueldo, los chicos todavía sin escuelas, y podríamos estar toda la noche mencionando cuestiones e incluso discutiendo cuáles fueron las causas e ir hasta el fondo de la historia si quieren para buscar culpables. Pero ¿a quién le sirve? ¿A qué vecino le sirve? Por supuesto rechazamos esta rendición de cuentas por las terribles cosas. Es gravísimo lo que se acaba de mencionar acá, las denuncias que se han hecho acá, es realmente un escándalo. Lo rechazamos por eso, pero también por esta falta de visión estratégica. Tenemos que pasar de una vez del estado de los amigos y los socios a un estado por fin transparente. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Fernando Herráez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo siempre que la única verdad es la realidad, con defectos, con virtudes, con acierto, con errores. Y creo que nosotros tenemos hoy en día un documento que nos expresa, de alguna manera u otra, números. Pero la vida no pasa por números ni la administración pública se reduce a números concretos, sino que hay cuestiones que se tienen que ver desde diferentes perspectivas. Creo que este documento que tenemos nosotros, que hemos tenido la posibilidad de evaluar durante todo este tiempo, se puede mirar de dos maneras, de una manera técnica o de una manera política. La manera técnica, como bien dijo la concejal Galdosa al principio de la oratoria, a fin de año lo va a evaluar el Tribunal de Cuentas, como lo ha hecho durante estos 6 años, y durante los 6 años fue aprobado. Pero también nosotros podemos tener una evaluación técnica, y por ahí escuché a varios concejales tener como la verdad absoluta en algunas conclusiones que emitieron aquí en el recinto. Y yo creo, y soy sincero, que la visión técnica tiene que ser sí o sí acompañada por un profesional idóneo. Hay cuestiones técnicas que ninguno de nosotros, por más que vengamos acá, gritemos más, gritemos menos, o hagamos un poquito más de espamento, tiene la capacidad para hacer esa evaluación. Sí, la capacidad política, y por eso creo que cada uno lo defiende según sus convicciones, según sus perspectivas y según su ideología. Yo voy a basarme en mucha fortaleza que tuvo el gobierno municipal y creo que tiene que ser la visión política una visión y una mirada contextualizada. Pasamos un 2020 muy complicado, donde tuvimos muchísimos errores, por supuesto. Yo soy siempre una persona muy crítica, siempre expreso a quien tengo que expresar lo que creo que está mal y lo que creo que hay que mejorar, y siempre soy escuchado. Pero también hay que ser consciente que este gobierno municipal, en un contexto sin precedente, ha dado lo mejor de sí. Yo no voy a enumerar todo lo que enumeró Yamila al principio, pero sí creo que fue muy buena la capacidad de adaptación que tuvieron muchas secretarías, donde dieron respuesta a problemáticas que quizás la estructura de esa secretaría no estaba preparada, pero sin embargo pusieron el cuerpo
y estuvieron en la primera línea. Agradecer a tantos vecinos solidarios, a tantas instituciones que en conjunto con el municipio se pusieron a trabajar en un consejo solidario, en un consejo social y en tantos programas que por ahí fueron silenciosos y que no se visibilizaron, pero que sirvieron mucho para afrontar esta situación, cosa que el Consejo Deliberante no lo pudo hacer. El Consejo Deliberante propuso durante 6 meses, 7 meses, un fondo solidario que todavía está en cero, cuando muchas veces se habló de manera informal que quizás lo mejor era aportar silenciosamente y trabajar en conjunto, ir a un barrio, ir a una institución, ver las necesidades y sin ninguna bandera política tratar de dar lo mejor de nosotros. Eso nunca pasó, lamentablemente. Ojalá todos podamos hacer una reflexión y podamos en algún momento trabajar en conjunto en esas cuestiones. También se invitó a ver el vacunatorio, se invitó a acudir a diferentes lugares que fueron criticados en este recinto, ir juntos y ver, tampoco hubo una respuesta positiva. No sé si había miedo a una foto. Yo creo que una foto de un concejal de la oposición y un concejal del oficialismo sería una foto que hoy en día serviría para la sociedad, decir, miren, estos muchachos no solamente discuten cuestiones estériles, sino también que aportan algo a la